Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Colocamos este mensaje en tus manos. Te pedimos que tú pongas gracia, favor y denuedo, Señor, para impartir este mensaje a mis hermanos. Dios, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, y te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Nuevamente bienvenida, hermana Anadoli, a esta su casa iglesia Familias en Cristo. Fernando, bienvenido, qué alegría verlos. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal semana? Bien, gracias al Señor estamos con vida, estamos con salud, tenemos esperanza, y bueno, esa es la benevolencia de nuestro amado Dios. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje muy interesante. Estábamos hablando acerca de, ¿quién me ayuda? Estábamos viendo hace 8 días acerca de las doctrinas judaizantes, un mensaje realmente pues que nos edifica, nos lleva a la verdad del Evangelio. Y realmente pues ese mensaje estaba basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Recuerdan que estábamos viendo que nos hablaba de Pablo, de Bernabé. Estábamos viendo acerca del concilio de Jerusalén, del problema cultural que realmente pues había allí, porque habían algunos de la secta de los fariseos que estaban tratando de imponer nuevamente los ritos de la ley, más que todo la circuncisión. Entonces realmente pues yo creo que Dios mediante vamos a sacar un tiempo para ver una enseñanza del libro de los Hechos. ¿Por qué es importante el libro de los Hechos? Porque realmente pues ahí vemos la iglesia primitiva del primer siglo, la iglesia apostólica, vemos la vida del apóstol Pablo. Vamos también a estar hablando, si Dios lo permite, de los viajes misioneros de Pablo. ¿Sí recuerdan? ¿Sí han estudiado los viajes misioneros de Pablo? Muy interesante, los 3 viajes misioneros de Pablo y el 4.º viaje cuando descendió realmente allí a Italia. Hoy lo íbamos a ver, hoy vamos a comenzar viendo hoy la biografía del apóstol Pablo, pero les voy a ser sincero, estaba ayer muy juicioso, pues toda la semana estuve preparando el mensaje y anoche estaba dándole las últimas estocadas al mensaje, ya cuadrando mi bosquejo, pero me llamó un amigo, una persona que conozco que es cerca de 20 años, una persona que es cristiana de la iglesia donde nos congregábamos, y pues realmente pues él hablamos, duramos hablando como 1 hora, pues porque tiene una situación médica, un complejo, un cuadro médico bastante complejo. Entonces pues él me estaba haciendo unas preguntas, estábamos hablando pues de la Biblia, de cosas de su vida, de la iglesia donde se congregan, y bueno, hablando varios temas. Y pues realmente dije, oiga, tenemos que realmente, no sé, a veces nos pasa que nosotros predicadores tenemos un mensaje y como que a última hora, pues yo creo que es de parte de Dios, o a veces por la circunstancia o por el tema que está surgiendo, se presenta el cambiar el mensaje. Entonces realmente pues estábamos debatiendo con mi esposa y realmente pues llegamos a la conclusión que llegamos muchas veces, que muchos problemas que radican en la vida de los cristianos es porque no escudriñan las escrituras, nunca miran qué es lo que dice la Biblia. Y hablando de mi amigo, pues es una persona que estimo mucho, pero lastimosamente es una persona que salió de una iglesia de la prosperidad donde estábamos para continuar en otra iglesia de la prosperidad. Entonces usualmente estas doctrinas pues no llevan a las personas a la verdad, porque no les conviene hablarles el evangelio. Y él tenía una situación y pues yo lo estaba escuchando. Usualmente cuando yo hablo con algunos de ustedes en una consejería, pues uno escucha, pero inmediatamente uno está mirando ¿qué le voy a responder con la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios pues acerca de la situación que pueda tener esa persona? Porque recordemos que la palabra de Dios es para edificación, para consolación, para exhortación. Y pues yo escuchaba a mi amigo, a este hermano en Cristo lo escuchaba, y yo inmediatamente tenía la palabra y le iba hablando la palabra. Y hubo muchos conceptos, muchas cosas de las que él hablé, que él realmente en más de 20 años que lleva de cristiano jamás las había escuchado. Entonces no es de sorprenderse, pero lamentablemente es la vida de muchos cristianos hoy en día que no profundizan en la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra dice que escrito está. Entonces tenemos que escudriñar siempre las escrituras, y eso no es solamente para el pastor, porque alguno dirá, bueno, pues le toca al pastor porque el pastor tiene que pastorear, tiene que cargar con los inconvenientes que tengan los hermanos. No, la vida cristiana y la profundización de las escrituras
es para todos los cristianos, porque en cualquier momento de su vida puede venir una situación y usted inmediatamente se agarra de lo que dice realmente la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a hacer un paréntesis, porque como le digo, vamos a comenzar a estudiar la vida de Pablo, la biografía de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, pero vamos a hacer un paréntesis hoy de un mensaje que pues realmente pues creo que Dios lo colocó realmente en mi corazón anoche, y a última hora pues resulté preparando otro mensaje. Entonces el mensaje del día de hoy se titula La tentación de Jesús. ¿Cuántos han estudiado lo que habla la tentación de Jesús? ¿Sí lo hemos estudiado o no lo hemos estudiado? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, como siempre, vamos a buscar evidencia bíblica. Entonces esto lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 4. Si tiene su Biblia, como buen cristiano, recuerde que como buen cristiano, ¿qué traemos a la iglesia? La Biblia, la espada del Espíritu, correcto. Entonces si no tiene su Biblia, pues aquí están los versículos aquí en el monitor. Mateo capítulo 4 habla de la tentación de Jesús. No vaya a pensar que es que mi amigo el que me llamó está en una tentación, no, porque eso es que el hermano está siendo tentado, entonces el pastor va a hablar de la tentación. No, vamos a hablar del contexto y lo importante, la palabra clave de esta enseñanza ya se la voy a mostrar, porque yo quiero que realmente, más que el Señor Jesús haya sido tentado, ver cuál es la clave de esta enseñanza. Si me están siguiendo ahí, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por esta preciosa palabra. Te pido que traigas de nuevo, Señor, que esta palabra brote en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Bueno, ¿cuántos habíamos leído esta escritura bíblica? ¿Cuánto la habíamos estudiado minuciosamente? ¿Sí? Porque a veces nos pasa como el mal hábito que tienen los muchachos: comemos entero. Y recuerde que los abuelos a nosotros nos decían: no trague entero, sino mastique. Entonces nosotros a veces tenemos que triturar la palabra. Cuando trituramos la palabra, ¿qué pasa? Que nosotros sacamos el jugo, podemos sacar la esencia de lo que realmente quiere decir allí. Entonces vamos a triturar esta palabra. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, cuando hablamos de desierto, ¿qué es ¿alguno conoce un desierto? ¿Sí? En Venezuela hay desiertos. Entonces yo imagino que en un desierto no hay absolutamente nada. No hay donde comprar una Coca-Cola. Un desierto no hay sino pura tierra. Pero cuando miramos ese desierto y lo traemos a nuestras vidas, es cuando, si yo le preguntara: si usted no conoce un desierto, ¿cuántas veces has pasado por un desierto? Ay, pastor, no me hable de eso, porque he pasado los desiertos de mi vida, he pasado por esta situación con mi esposo, con mi esposa, en la parte financiera, con mi salud. No, estoy viviendo realmente un desierto, como que veo que realmente no hay absolutamente nada.
Entonces muchos son tentados a veces en los desiertos de la vida. Eso nos suele pasar a todos, desde el pastor adelante, donde llega un momento en nuestra vida, una situación, como le decía este hermano que me llamó, y después de muchos años de ser creyente, tiene un cuadro médico complejo, y el médico le dijo, por bien que le vaya, le doy 10 años de vida. Entonces él dijo, no, y es un hombre joven, realmente pues tiene como 52 años, y él dijo, no, 10 años de vida, ¿y yo ahora qué hago? Entonces empezó como a organizar realmente su casa, sus cosas. Entonces a la esposa le dijo, bueno, si yo llego a morir, haga esto y ponga a estudiar al hijo esto, y bueno, haciendo realmente sus planes. Pero recordemos que los planes sin Dios no son absolutamente nada. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Entonces realmente antes de los planes materiales están realmente los planes de Dios. Entonces yo me ponía a debatir con mi esposa y a hablar. Yo digo, uy, qué tremendo que el médico le diga a uno, bueno, le quedan tantos años de vida. O algunos otros le dicen, le quedan unos meses de vida. No, eso es cierto, para ponerse uno a llorar. Entonces yo creo que yo le decía a mi esposa, pues si uno vive en una situación, pues uno debe reevaluar cómo está su vida con Dios, su condición con el Señor, ponerse a cuentas con Dios, servir realmente al Señor. Entonces yo le decía a mi amigo, a este hermano en Cristo, le decía, hombre, tiene que el resto de su vida que le quede, pues aparte de su negocio, porque él tiene su empresa, su negocio. Le dije, aparte de eso, pues obviamente que usted dedique su vida a servir al Señor, y no servir como hacíamos, porque él era un servidor de los que corría en la iglesia, iba, hacía, sino hablando del servicio a Cristo, porque realmente nosotros debemos también dedicar nuestra vida a servir al Señor. Mejor es servir que ser servidos. Y vuelvo y le digo, no piense que es que esto es la labor del pastor, el pastor que sirva, el pastor que predique, el pastor que evangelice, el pastor que haga el discipulado, el pastor que... No, todos fuimos llamados obviamente a dar las buenas nuevas de salvación. Entonces yo le decía a mi amigo, bueno, esto es una oportunidad pues para que tú reevalúes tu vida y realmente te dediques a servir al Señor. ¿Cómo está tu vida en el Señor? Y realmente pues íbamos interactuando, cruzando palabras, y pues yo me daba cuenta y le dije a él respetuosamente y amorosamente pues que obviamente pues de Biblia realmente poco, porque le cité a él una situación. ¿Cuántos recuerdan la vida del rey Ezequías en el Antiguo Testamento? ¿Sí lo hemos leído? En Primera de Reyes 20 creo que está el rey Ezequías. Si usted va allí a la escritura, usted recuerda que el rey Ezequías tuvo una situación, una enfermedad de muerte, y por medio del profeta obviamente él sabía que iba a morir, y este rey se puso obviamente triste, lloró, todo esto porque el profeta le dijo, prepara tu casa, tus cosas, porque vas a morir. Pero realmente dice la escritura ahí que el profeta lo que hizo fue orar, clamar a Dios, y Dios en su misericordia dice la Biblia que le extendió 15 años más de vida. ¿Sí ha leído ese pasaje bíblico? Y es un pasaje muy bíblico. Entonces yo cogí ese pasaje y se lo cité a mi amigo. Le dije, bueno, allí en el Antiguo Testamento pasó esto, y pues Dios, pues para Dios no hay nada imposible, pues clame a Dios, pídale que el tiempo que le reste de su vida, pues usted pueda servir realmente a Cristo. Y él le llamó mucho la atención ese pasaje bíblico, y lo paradójico era que nunca lo había leído en su vida. Con más de 20 años de ser cristiano, dijo, oiga, yo no sabía que eso estaba realmente ahí. Entonces, cosas semejantes es lo que usted quiero que realmente me entienda. Entonces muchos en ese desierto dicen, no, yo ya no puedo más, me cansé de ser bueno, me cansé de ir a la iglesia. ¿Alguna vez le ha pasado en su vida cristiana que usted dice, yo como que por allá no vuelvo? Es que todo lo que dicen esos pastores, oiga, se cumplen ellos, pero mire mi vida cómo sigue arruinada, mire cómo estoy. Yo como que mejor no pierdo mi tiempo, como que mejor me voy los domingos a la ciclorruta, o a hacer ejercicio, o al Parque Simón Bolívar, o a compartir con mi familia. Entonces a veces hay momentos de la vida en el desierto donde a todos nos suele pasar eso, viene el desánimo. ¿Cuántos se han desanimado? Claro, viene el desánimo, entonces como que uno dice, no, como que mire, como que nada. ¿Pero por qué? Porque a veces tenemos nuestra mirada de que, ¿a dónde? En las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Entonces creemos que como no salen las cosas como queremos, entonces es que Dios no se ha olvidado de nosotros, o que la Biblia no tiene la razón. No, es ahí donde nosotros debemos mirar y reevaluar nuestra condición en el Señor. Entonces dice la palabra que Jesús fue expuesto a la tentación. Y si Jesús fue expuesto a la tentación, ¿qué podemos esperar tú y yo? ¿Alguno ha sido tentado? Ay, yo no, pastor. No, todos. Alguna vez hemos sido tentados.
unos en lo carnal, otros en la parte material, o diferentes clases de tentaciones que vienen a la vida de las personas. Entonces, si Jesús fue tentado allí, ya vamos a ver cuál fue la tentación que el diablo le ofreció, porque realmente era el diablo el que estaba ofreciendo, colocando esa tentación, y miramos la vida de nosotros, qué tentaciones han venido a nuestras vidas y cómo nosotros debemos repeler realmente los ataques del maligno. Entonces fue llevado ¿por quién? Por el diablo para ser tentado. Recuerde que el diablo es ese querubín grande y protector que lo hemos estudiado muchas veces, que ¿qué fue lo que hizo al comienzo? Que se rebeló contra Dios, que quiso ser semejante al Altísimo. Cuando tú lees Ezequiel 28, Isaías 14, vas a encontrar que ese querubín grande que fue creado, ese ángel precioso, dice que subiré al trono de Dios y en las alturas junto a los lados del norte estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ahí está la caída realmente de Satanás, y aquí lo vemos a ese mismo querubín grande caído que está haciendo ahora, allí tentando realmente al Señor Jesús. Recuerde que el diablo también se traduce como adversario, opositor, impostor y padre de mentira. No le crea al diablo, porque el diablo es padre de mentira. Es un engañador, es un mentiroso. ¿Recuerdan en Génesis 3:1 qué hizo con Eva? En Génesis 3:1 le dijo, con que Dios dijo. ¿Se ha leído ahí la escritura en Génesis 3:1? Cuando obviamente ella dijo, no, es que Dios estableció estos mandatos y no podemos comer del fruto de ese árbol. Entonces el diablo dijo, no, hágale que usted no va a morir, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces cuestionó la palabra de Dios, y hoy en día en la actualidad es lo mismo. El mundo sigue cuestionando la Biblia. Lo que más ataca el mundo secular es la Biblia. No, pero es que la Biblia fue escrita por hombres, eso es mentira, eso ha sido manipulada, es que las traducciones, y empiezan a sacar sus propias conjeturas, cuando realmente no han escudriñado realmente lo que dice la palabra de Dios. Pero también encontramos que esa tentación tenía un propósito, y era que Jesús mismo se fortaleciera aún más en su fe. Entonces, cuando viene la tentación a la vida de un cristiano, cuando viene una situación o una dificultad, a veces es un propósito de parte de Dios. No le podemos echar toda la culpa al diablo, ni tampoco echarle la culpa a Dios, pero hay cosas que pasan, pero a veces en esas cosas que pasa que hay un propósito. Entonces, cuando usted tenga un inconveniente, una situación, pues pídale a Dios en oración cuál es el propósito de esa situación. Esta mañana llegó aquí la hermana Anadoli y venía buscando a la iglesia pentecostal. Bueno, y ella dijo, ¿será aquí? ¿No será acá? Bueno, el Señor la trajo tal vez con un propósito de escuchar realmente palabra de Dios, y así en esas cosas como tan insignificantes que parecen, a veces debemos buscar cuál es el propósito de Dios, qué es lo que quiere Dios enseñarnos a través de una situación. Vamos al versículo 2 de Mateo capítulo 4. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Alguno aquí alguna vez ha hecho un ayuno de 40 días? No. El ministerio más débil mío, ¿sabe cuál es? Se lo voy a decir, es el ayuno. Yo soy muy flojo realmente para ayunar. Y obviamente, claro, el ayuno es bíblico y tiene un propósito, pero hay que hacerlo con cuidado. Si uno se pone a ayunar en la carne 40 días y 40 noches, posiblemente se va a desaparecer. Pero aquí dice que el Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Que tuvo hambre. Usted deje de comer un día, Fernando, a ver qué le pasa. No le dé comida a este joven un día y verá que se pone, ¿cierto? Como un tigre. ¿Qué pasó con la comida? Claro, y hay personas que no comen, no se alimentan, entonces se ponen furiosos. Pero realmente el Señor ayunó 40 días y obviamente pues tuvo hambre, porque Jesús estaba en su humanidad. La Biblia nos muestra que Jesús tuvo sed, que Jesús tuvo dolor, que padeció por los golpes que le estaban dando los guardias romanos, fue traspasado con una lanza. El Señor Jesús tuvo dolor, pero también la Biblia dice que Jesús lloró, que el versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Jesús lloró, es el versículo. Usted quiere aprenderse un versículo, apréndase el más fácil. Jesús lloró, Juan 11:35, y por ahí puede comenzar. Entonces la Biblia nos muestra que Jesús en su humanidad tuvo hambre, lloró, sintió dolor.
lloró allí cuando realmente esa es la narración en Juan capítulo 11, cuando murió su amigo Lázaro. Y Jesús no lloró porque estaba muerto, sino porque él sabía que lo iba a resucitar, sino Jesús lloró. ¿Por qué? Porque Jesús es compasivo y él vio el dolor que había en Marta, en María, en sus seres queridos. Por eso fue que Jesús lloró. Usted puede leer. Y yo decía, oiga, pero ¿por qué Jesús iba a llorar si Jesús sabía que lo iba a resucitar? Tal vez Jesús hubiera estado tranquilo muchachos, no se preocupen que yo voy a levantarlo aquí. Pero Jesús sintió compasión porque Él es compasivo, Él es misericordioso. No sé si te ha pasado cuando de pronto tú ves una historia muy conmovedora, o ustedes las mujeres ven una película y ¿qué pasa? Y terminan llorando con una película, Ayer pasó, estábamos viendo una película ahí de un perrito, y el perrito una historia muy tierna, y como que le tocaba a uno hacer tripas corazón para no, y sabiendo que simplemente pues es una historia, porque como uno tiene un perrito y dice, ay, pobrecito el perrito. Continuemos. Mateo, no sean llorones, Mateo capítulo 4 versículo 3. Y vino a él, a Jesús, ¿quién vino? El tentador, y le dijo, mire qué atrevido, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces vino el tentador. El diablo en cualquier momento puede venir o puede enviar a sus secuaces. ¿Cuáles son los secuaces del diablo? Los demonios, los ángeles caídos. Entonces viene un ataque de parte del diablo. Entonces no estamos exentos de que venga realmente el tentador. Pero aquí vemos que vino el tentador a Jesús y mira lo que le dijo: si eres el Hijo de Dios. O sea, lo primero que hizo fue cuestionar la identidad del unigénito Hijo de Dios. Yo diría mucho atrevido cuestionar la identidad del Hijo de Dios. Pero hoy en día el diablo sigue cuestionando la identidad de los cristianos. Nosotros, si somos cristianos genuinos, según Juan 1:12, ¿qué somos ahora? ¿Criaturas de Dios? No, hijos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la facultad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios no tiene nietos ni tataranietos, Dios tiene hijos. Y nosotros ahora, si hemos recibido, ahora somos hijos de Dios. No en la calidad, obviamente, como dice un predicador por ahí, que somos Jehová Juniors, ¿no? No que somos dioses pequeños, no, sino obviamente somos hijos de Dios por adopción. Entonces podemos ir con libertad y decirle Padre. Y es algo tremendo porque cuando uno tiene su papá, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Por ejemplo, mi hija, si ella tiene hambre, ella va con toda libertad a la nevera y ella no dice permiso, sino ella va porque sabe que es la libertad, que para eso su papá tiene que trabajar. Y esa es la libertad que nosotros tenemos de ir a la despensa de Dios con toda confianza y con toda libertad. O sea que ya no se necesitan intermediarios. Oiga, venga, sírvame intermediario con su Dios. No necesitamos intermediarios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es ¿quién? Jesucristo, hombre. Entonces le dijo el diablo, cuestionando allí la identidad al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Imagínense ¿será que Jesús era capaz de convertir las piedras en pan? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ver qué dice Jeremías 32:27. He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Está hablando Dios. O sea que él está hablando el Creador. ¿Alguna vez ha ido a la pastelería o la panadería Hornitos? ¿Se han ido? Que usted pasa por ahí, ese olor a pan lo arrastra uno y hacen un buen pan. O de pronto usted dirá, yo voy a la panadería danesa, o cada uno tiene su pastelería de preferencia y hacen un buen pan. Pero yo creo que el Señor Jesús hubiera podido hacer el mejor pan, como lo quisiera, con uvas pasas, con queso, qué sé yo. Él hubiera podido hacer el mejor pan porque Él es el Creador, y dice la Biblia que no hay nada imposible para Dios. Pero lo que estaba haciendo este adversario, este tentador, era tentándolo. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces encontramos que el diablo, aparte de ser tentador, es un acusador. Eso lo dice Apocalipsis 12:10. Dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que el adversario, el diablo, aparte de ser tentador, ¿qué es? Un chismoso, ese es bien chismoso, es un acusador. Él va y tienta y de una vez va y dice, mírelo, haciendo, ay, ¿sí saben de qué estoy hablando? Entonces obviamente se vuelve también el acusador. Continuemos, Mateo 4:4. Respondiendo el Señor Jesús dijo, aquí está la clave de la enseñanza. ¿Cómo le dijo? Escrito está. Esta es la clave de esta enseñanza. Usted va a encontrar que en estos 11 versículos que estamos estudiando, va a encontrar 4 veces esta palabra escrito está. Y si está ahí, no es por casualidad, es porque Jesús está hablando una verdad que es irrefutable. Y cuando dice escrito está, ¿qué significa? Que yo tengo que ir a las escrituras. O sea que cada situación que tiene un hermano, que tiene una persona, tenemos que ir a ¿dónde? Al psicólogo, tenemos que ir a la escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Usualmente en una consejería o de pronto en un debate como hacemos acá, alguien me puede preguntar, pastor, ¿usted qué opina de tal situación? Y yo puedo dar una sugerencia, una respuesta pues de acorde a lo que yo pienso, pero siempre debe ir alineado ¿a qué? A la escritura, a la palabra. Entonces yo digo, bueno, yo creo esto, pero vamos a ver qué dice la escritura. Entonces o alguien está hablando conmigo o una consejería y yo inmediatamente tengo la Biblia en mano para mirar qué dice la Biblia acerca de esa situación. Si alguien me dice, pastor, es que me quiero separar de mi esposa, bueno, ¿cuál es el problema? Miramos la raíz del problema, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Hermano, que yo estoy aburrido con la vida y me quiero suicidar. Bueno, venga, tranquilo, miremos qué es lo que dice la palabra de Dios. Y siempre vamos a buscar la evidencia bíblica. Entonces Jesús aquí le respondió sabiamente diciendo, escrito está. Claramente le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca que sale de la boca de Dios. Entonces escrito está, ¿qué significa? Que yo tengo que escudriñar las escrituras. ¿Sí tienen que escudriñarlas o solo para el pastor? ¿Qué dice Juan 5:39? Esto es para todos. Dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Ayúdenme. Indagar, investigar, mirar, corroborar. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, escudriñad las escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que indagar. Pero el problema ¿cuál es? Ayúdenme. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. La pereza. Es que no tengo un buen hábito de lectura, es que yo no entiendo, es que yo no veo. Pues si no ve, pues cómprese unas gafas, cómprese una lupa. Pero a veces tenemos excusas, argumentos humanos. Recuerda que 2 Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las excusas? Quitarlas, quitar la pereza. Entonces no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un buen hábito de lectura. Y es que a mí me da pereza leer. Pero póngase a leer los comentarios de Facebook, de WhatsApp, de todo esto, y verá que ahí sí tiene tiempo. Y ahí sí no le duele la vista. Entonces sí tenemos que tener un buen hábito de lectura. Y hay una forma correcta también de escudriñar la palabra de Dios. Entonces cuando venimos a la iglesia, venimos a los discipulados, estamos encontrando la forma correcta como debemos trazar las escrituras. Porque hay personas que no saben trazar las escrituras, entonces cogen un texto, lo sacan de su contexto. Era lo que estaba haciendo el diablo acá. Estaba sacando un texto de su contexto y diciéndole, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces tenemos que trazar la palabra correctamente. Por eso la importancia de los discipulados. Mire, no es por molestarlos, saque el tiempo, venga el domingo de 9 a 9:45, y si no puede el domingo, entonces venga el miércoles de 6:30 a 7:30, y si no puede ni el domingo ni el miércoles, pues venga, haga lo posible, pero estudie la palabra de Dios, discipúlese. Hablando de mi amigo, del hermano en Cristo que hablamos anoche, yo le decía a él, es paradójico que en 20 años
más de 20 años de vida cristiana, usted no haya hecho un discipulado serio en su vida, porque realmente vacío de palabra. Y le dije algunos conceptos bíblicos, porque él me decía, bueno, ¿cómo hago yo para aprender? Ayúdeme, dígame cómo yo hago para aprender la Biblia, como de pronto pues más o menos usted veo que la maneja. Y le dije, bueno, tienes que tener un buen hábito de lectura, tener tu propia Biblia. Pero cuando un cristiano me dice, pastor, yo tengo mi Biblia en el celular, ahí ya tenemos problemas, porque la Biblia no debe estar en el celular, debe tener su propia Biblia de hojitas. Que de letra grande, tenga la de letra grande. Que otra versión, pues tenga otra versión, pero tenga su Biblia, consígase un esfero, compre un resaltador que le vale 2,000 pesos y empieza a escudriñar, empieza a leer. Y cuando haya un concepto que no entienda, entonces yo le preguntaba a mi amigo, ¿usted sabe qué es un neófito? ¿Cuántos acá saben qué es un neófito? ¿Cuántos no saben? O más bien dígame, ¿cuántos no saben qué es un neófito? ¿Sí ven? Entonces son conceptos. Si yo voy y leo que la Biblia me dice que es un neófito, entonces pues yo busco en Google traducción bíblica o significado bíblico de un neófito y me va a decir es un recién convertido, una persona inexperta. Y esa palabra la encontramos en 1 Timoteo 3:7, donde dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en descrédito del diablo. Entonces la Biblia me está hablando de que una persona inexperta no debe presidir. Entonces, cuando yo encuentro conceptos que no entiendo, inmediatamente ¿qué hago? Yo voy y busco qué es lo que significa realmente esa palabra. Es una muy buena forma de que usted escudriñe la palabra. No lea por leer. Uy, yo ya me leí la Biblia en un año. Sí, usted leyó, pero no está entendiendo. Entonces tenemos que escudriñar obviamente la palabra de Dios, porque no es leer por leer, sino entender. Eso mismo pasó en Hechos capítulo 8, versículo 30, bueno, ahí es 30 y 31, ahí me equivoqué. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿a quién le está hablando ahí? Los estudiantes de la Biblia, ¿a quién le está hablando Felipe? Al eunuco, al etíope. Pastor, ¿qué es un eunuco y qué es un etíope? Pues busquen en una traducción qué es un eunuco y qué es un etíope. Entonces le estaba hablando ahí que leía al profeta Isaías y le dijo Felipe al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Le preguntó, porque él estaba leyendo por leer, pero mire que el eunuco fue sincero. Él sí dijo, sí, yo soy maestro de la Biblia, tranquilo que yo entiendo. No, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él y le hablara las escrituras. Es lo que nos dice la narración bíblica. Entonces no es que esté mal que no entendamos, que seamos un neófito. Un neófito no es una mala palabra. Todos alguna vez fuimos neófitos, o sea, un recién convertido. Pero usted no puede pasar que lleva 10 años en la iglesia, 20 años y aún es un niño espiritual, que aún hay que enseñarle cómo leer la Biblia. Imagínese mi mamá que me llame en las noches, oiga, mijito, ¿ya se bañó la boca? Imagínese a esas alturas mi mamá llamándome a ver si ya me bañé la boca. No. Uno sabe, obviamente, en su madurez que tiene que tener unas responsabilidades, pero a veces pasa con cristianos que pasan 10, 20 años de su vida y toca enseñarles los primeros rudimentos, a ver cómo leer la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia, qué son las cartas paulinas, qué son los libros históricos, qué son los libros poéticos, porque a veces llegamos a un punto donde no sabíamos. Y se lo digo porque yo lo viví, yo no estoy señalando ni juzgando. Yo pasé 10 años de mi vida y creo que tú eres testigo, donde realmente de Biblia, poco. Emocionalista en la iglesia allí pentecostal y el aplauso y el júbilo y felices y el movimiento y corra para aquí, pero de Biblia estábamos completamente perdidos porque no había el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Todo lo que decía el pastor, gloria a Dios, amén, aleluya, lo creo, lo recibo, lo ato, lo desato, y toda esta chamanería, cuando la Biblia no hay cosas que no enseñan. Hablando con mi amigo el día de anoche, él me decía, no, es que cuando el médico me dijo eso, yo inmediatamente dije, yo ato al diablo. Yo no me preocupo, yo ato al diablo. Le dije, no ate al diablo, porque es que eso no es bíblico. Siga la recomendación que le está dando su médico, tómese el medicamento y sí, pues ore, pero pues tiene que seguir una recomendación bíblica. Entonces yo le dije a él, no ate al diablo porque eso no es bíblico, y le mostré con base bíblica. Le dije, sí ves, son malos conceptos que nosotros los cristianos hemos aprendido, y es más difícil desaprender que aprender. Cuando una persona tiene un mal concepto en su vida, eso es más difícil quitarle ese arraigo que realmente enseñarle algo nuevo realmente a la persona.
Entonces aquí dice el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces la importancia de los maestros bíblicos, gloria a Dios, de los pastores, de los evangelistas, porque necesitamos estar aprendiendo. Yo no me las sé todas, yo tengo que estar estudiando continuamente qué dice la Biblia, mirando, corrigiendo. Si estamos en una iglesia reformada, ¿qué tenemos que hacer? Corregir muchos preceptos y conceptos que de pronto creemos que están bien, pero que a la luz de la palabra están mal. Entonces lo que hacemos es corregir. Pero el problema es, como hablábamos esta mañana en el estudio bíblico, pasa como Diótrefes. ¿Cierto? Que Diótrefes no recibió allí al apóstol Juan porque no quería recibir. Imagínense, estaba negando la visita del apóstol Juan y negaba la visita a los hermanos. Y si alguno se lo oponía, ¿qué hacía? Que los expulsaba de la iglesia. Se me va de la iglesia. Y hoy en día hay muchas iglesias que pasa eso. Tú no puedes decir nada, porque si tú dices algo, ¿qué pasa? Bueno, hermanito, está como rebelde, chao, chao pues. Y lo echan de la iglesia y lo tildan como rebelde y le dicen a todos los hermanos: pilas con ese hermanito, no se junten porque es que es un rebelde. A ver, si simplemente la persona tenía una duda. Ustedes en los estudios bíblicos son testigos. ¿Qué hacemos? Les decimos: ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? Pregunten. Entonces eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer continuamente, y es aprender la palabra de Dios. Continuemos. Salmos 119, 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, cada mes es ella mi meditación. Pero para el salmista, porque para nosotros, el salmista dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero si a veces lo traemos siendo sinceros a la vida de nosotros, ¿cada cuánto escudriñamos la palabra? Ay, pastor, pero es que el trabajo, es que las ocupaciones, es que el tiempo no me da. No. Entonces a veces nosotros escudriñamos la palabra de vez en cuando, y no debe ser de vez en cuando, sino como dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día debe ser ella mi meditación. Por eso les envío una palabra diaria, un devocional. Debemos retener, aprender, esforzarnos. Dice la palabra en Josué 1:9, dice: esfuérzate y sé valiente. Y el conocimiento bíblico requiere un esfuerzo. Eso no es que usted de la noche a la mañana se vino y por osmosis, creo que la palabra: Señor, abre mi entendimiento y mete ahí una cantidad de versículos. No. Debemos estar continuamente reteniendo la palabra, esforzándonos, aprendiendo. Pero si usted viene a la iglesia y escucha un mensaje bíblico y se va, y al día siguiente usted no sabe de qué predicó el pastor, pues tiene que reevaluar su condición, porque debemos retener. Entonces, cuando yo retengo, ¿qué hago? Empiezo a hacer lo que dice Santiago 1:22. Empiezo a colocar por obra la palabra de Dios. Es lo que tenemos que realmente hacer. Segunda Timoteo 3, del 14 al 15. Mire la recomendación. Recuerde que esto es una carta pastoral. ¿Sí sabe que hay 3 cartas pastorales en las epístolas? Está la carta a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Son cartas pastorales dirigidas ¿a quién? A pastores, a jóvenes pastores. Entonces le dice aquí Pablo al joven Timoteo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Persistir. ¿En qué? En lo que hemos aprendido. Dice: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea que encontramos que Timoteo había sido instruido. ¿Desde cuándo? ¿Sí ve la importancia de traer los hijos a la iglesia? Ay, es que mi hijo se aburre. No, que se aburra, pero algo se le va a quedar. Entonces este joven Timoteo había sido instruido desde la niñez, y él sabía que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era muy joven, pero era instruido desde niño en las escrituras. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero si lo trajéramos a este tiempo, Facebook es la lámpara a mis pies. ¿Por qué pongo las redes sociales? Porque a veces cometemos el error que nos centramos más en la red social, en qué publico, en mis fotos, en cuántos likes me dan, y nos centramos más en la vida personal que realmente en la vida cristiana.
Y debemos medir el tiempo. Dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Claro que hay un tiempo donde tú puedes, un tiempo de esparcimiento, un tiempo de descanso, un tiempo de compartir con tu familia, un tiempo de ir al parque, de ir a la piscina, de ir al paseo, pero también el tiempo de Dios no se puede negociar. Porque a veces empecemos a negociar con Dios. Ay, pero ¿para qué va? Vayamos cada 15 días a la iglesia. No, mejor vayamos cada mes. Es que tampoco seamos tan religiosos, tan extremistas. Pero ¿qué pasa cuando una familia adopta esa postura? ¿Qué cree que le va a pasar cuando empiezan a congregarse de mes en cuando? Se van enfriando, se van alejando. Y después ya dicen, no, yo soy cristiano. ¿Y te congregas? No, eso no hay necesidad. Pues yo miro al pastor de YouTube y esto. Entonces empiezan a sacar argumentos. Y la Biblia dice en Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces que a usted no se le vuelva costumbre el no venir a la iglesia, sino que la costumbre de usted sea que discipularse, estar activo en las cosas de Dios. Ay, pastor, es que usted como le toca, como usted es el pastor, usted tiene que venir a abrir y hacer aseo. No, lo hago con gozo, con alegría. Y si no fuera el pastor, sería un cristiano, un creyente, como lo hice durante muchos años en iglesias anteriores, porque jamás en los más de 24 o 25 años que llevamos de cristianos he dejado de congregarme. Han habido circunstancias, han habido dificultades, hemos salido de una iglesia a otra, pero no hemos dejado de congregarnos, porque la Biblia lo dice. Porque el día que llegue a pasar eso en la vida cristiana, ¿sabe qué va a pasar? El diablo le va a dar 3 vueltas y lo va a tentar. ¿Para qué tú vas a la iglesia? Bueno, está bien, vaya, pero no lleve los niños, no sea extremista, déjelos ahí con el celular, déjelos ahí viendo Pokémon y verá que va a aprender mucho más. Y se ríen los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo le dijo Jesús? Escrito está. Entonces buscamos evidencia bíblica. ¿Por qué buscamos evidencia bíblica? Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué hace la verdad? ¿Libres de qué? Del pecado, de la opresión, de la tentación, del engaño, de la mentira del diablo. Conoceréis la verdad. Jesús es la verdad, claramente, pero también su palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. No busque otra verdad. Es que como que voy a ir allí a ver qué me hablan. Hablábamos el día miércoles en nuestro estudio bíblico, estábamos hablando acerca de Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, cuando Pablo dice, porque no hay otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay según la Biblia? Uno. Entonces, si aquí somos una iglesia bíblica, en Rusia, en China, en cualquier parte del mundo, si es una iglesia bíblica, ¿qué pasa? Estamos hablando el mismo idioma, porque no hay otro evangelio. Ay, no, es que yo soy pentecostal, es que yo soy carismático, es que yo soy bautista, es que yo soy esto. No, se supone que hay un solo evangelio. Por eso nosotros somos una iglesia no denominacional, somos una iglesia reformada, una iglesia conservadora a los principios bíblicos, porque estamos predicando el único evangelio que hay. Entonces, cuando sacan el evangelio de su contexto, ¿qué pasa? Que lo tuercen. Y Pablo dice, no hay otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que, ¿qué pasa? Que lo han trastornado, lo han transgiversado. El falso evangelio de la prosperidad, del materialismo, eso es otro evangelio, no es el evangelio que habla la Biblia. Entonces, ¿sí ve la importancia de corroborar, de escudriñar, de conocer la verdad que nos hace libres? ¿Están entendiendo hasta este punto la enseñanza? Amén. Gloria a Dios. Mateo 4:4, estamos ahí. Él respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús mismo, la clave fue, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Porque nosotros en nuestra humanidad nos preocupamos más por las cosas de este mundo. ¿Sí es así o no es así? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Ay, y si me sacan del trabajo, y cómo pago el arriendo, y cómo pago los servicios que están llegando tan caros. Entonces vivimos más afanados por las cosas terrenales que por las cosas de Dios. No quiero que me vaya a malinterpretar, porque no es que usted se venga de narices y de cabeza a la iglesia y ya no voy a trabajar y voy a estar en la iglesia y me voy con la mal. No, no es eso. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, pero tenemos que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. El afán de este mundo. Cuando usted lee la carta de Pablo a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos.
Dice, si nos sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estoy mirando el versículo ahí en la Biblia. Entonces tenemos que hacer eso. Por nada estoy afanoso. ¿Qué vino la situación? ¿Qué dice la Biblia? Por nada estemos afanosos. Que el médico le dijo, te quedan 10 años de vida, te quedan 5 años, te queda un mes, ay, me voy a morir. Por nada estemos afanosos. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo tenía tendencia suicida, se quería morir. No, lo que pasa es que Pablo conocía su autoridad en Cristo. Y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no sé qué escoger, decía Pablo, si quedarme por causa del Evangelio o partir con Cristo, que es mucho mejor. ¿Qué hago acá? Mejor me voy y estoy con Cristo, en la presencia de Dios. Entonces, si ve, escrito está. Cualquier situación, miramos qué dice la palabra de Dios. Juan 6:35, Jesús dijo que no solamente de pan vive el hombre, pues Jesús mismo dijo aquí en Juan 6:35, dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si verdaderamente hemos venido a Cristo, jamás volveremos a tener hambre. Ay, pastor, pero anoche no comí, mira, estoy en ayuno. No está hablando de las cosas y bienes materiales, está hablando de lo espiritual. Y lo espiritual es más importante que lo terrenal, que lo material. Por eso Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el carro, la casa, el trabajo. ¿Qué dice? Mire el orden de Dios. Mire el orden de Dios, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por. Pero ¿qué hacemos? Ayúdeme. Volteamos el versículo, entonces primero buscamos las cosas materiales y luego empezamos a negociar con Dios. Bueno, pastor, pues si me va bien, si tengo tiempo y si tengo dinero, como que voy a ir a la iglesia y como que voy a apoyar la obra. No, estamos transgiversando la palabra de Dios cuando el mismo Señor dijo, mas busquen primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es infinito, es interminable, es para toda la vida. Y cuando habla del reino de Dios, vuelvo y le digo, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con su vida de oración, su vida de fe, su vida de obediencia, el bautismo, las doctrinas, el discipularse, el conocer la doctrina de la justificación, de la santificación, conocer toda la escritura. Eso es el reino de Dios. Yo creo que si me pongo a hacer una evaluación en mi vida, hasta ahora voy como en una cuarta parte, porque es un proceso en nuestra vida cristiana. Pero buscamos primeramente la añadidura. Usualmente a nosotros los pastores nos pasa algo. A veces nos llaman las personas, pastor, ¿cómo está? Gloria a Dios, qué alegría escucharlo. Pastor, ore por mí. Esa es la petición que usualmente nos hacen las personas. Ore por mí, ¿por qué? Porque quieren algo instantáneo, quieren algo ya, no quieren realmente buscar el reino de Dios. Y a mí cuando alguien me dice ore por mí, que no es un cristiano, es la oportunidad perfecta. ¿Para qué? ¿Para qué? No para atraparlo, aquí no atrapamos a nadie. Para compartirle el evangelio, hermano Fernando. ¿Sí? Tu esposa sí te atrapó, nosotros no te hemos atrapado. Pero realmente cuando alguien me dice ore por mí, es la oportunidad perfecta para compartir las buenas nuevas de salvación. Ore por mí. Y sabe, cuando alguien me dice ore por mí, termino predicando la Biblia menos orando por esa persona. Porque comienzo a decirle, bueno, ¿qué situación tiene? No, pastor, pues tengo esta dificultad. Bueno, mire, la Biblia dice acá en Mateo, dice en Filipenses, y le saco evidencia bíblica. Llega un punto donde la persona como que se cansa porque dice, ay, yo quiero que ore por mí, esté hablándome la Biblia, y le predico el evangelio y no oro por él. Entonces dejo que la persona, porque le estoy enseñando que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero en el falso evangelio, claro, hermano, haga la fila acá, ponemos las manos, oramos por él, cayó, botó espumarajos, se revolcó ahí en el piso y gloria a Dios, y le hacemos que repita una oración. Repite conmigo, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y la persona como un lorito repite. Pero realmente no le estamos dando realmente el antídoto, no le estamos dando realmente el medicamento, la cristomicina. ¿Sí sabe cuál es la cristomicina? La palabra de Dios.
3 cucharaditas en la mañana, 3 al mediodía y 3 en la noche. Es la cristomicina, la palabra de Dios. Eso es lo que necesita el mundo. Cuando vemos el mundo como está, cada día más violencia, cada día más asesinatos, cada día más hurtos, eso es consecuencia, como le decía la hermana esta mañana, eso es consecuencia de una vida sin Dios. Si todo el mundo decidiera, oiga, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar de Dios, vamos a buscar el evangelio, imagínense el mundo que tendríamos. El Señor estaría feliz diciendo, oiga, esta creación son obedientes a la Escritura, y no tendríamos todo lo que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces, cuando alguien me dice ore por mí, mire, yo le cito mucho este versículo. Siguiente versículo, ojalá usted se lo pueda aprender. Es muy cortico, dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, cuando alguien le diga a usted que diga, hermano, ore por mí, usted le va a decir, Salmo 37:5 dice la palabra: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuál es el paso, lo primero que tiene que hacer la persona? Encomendar. ¿Qué es encomendar? Soltarse, entregar. ¿Alguien le ha enviado una encomienda por servientrega? Algo así, usted va y deja el paquetico allá y usted tiene la certeza de que ese paquetico, esa encomienda que usted envió, va a llegar porque lo llevó servientrega, entrega segura. Entonces lo mismo, usted encomienda su vida, dice encomienda al Señor tu camino, tu vida, tu familia, es el orden. No dice haga pactos, porque en otras iglesias te dicen, ¿tienes un problema? Haga un pacto con Dios, trae una semilla. Entre más grande sea tu semilla, más grande va a ser tu milagro. Eso es otro evangelio, eso es una mentira, eso es un engaño. Pero el orden dice, encomienda al Señor tu camino. ¡Uy, qué tremendo! Segundo paso, ¿qué tengo que hacer? ¿Confiar en quién? ¿En el pastor? ¿En el presidente Petro? No, que ese gobierno no sirve para nada. No, tengo que confiar en el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice la palabra? Confiar. Tenemos que confiar en el Señor. Y confiar es soltarse en las manos de Dios, independiente del veredicto, independiente de lo que diga el médico, de lo que diga el juez. Tenemos que confiar en Dios. Entonces, cuando yo entrego mi vida, mi camino al Señor, confío en Él, ¿qué hace el Señor? Él actúa, Él hace. ¿Habrá algo imposible para mí? Lo leíamos en Jeremías. Nada. Entonces, ¿sí ve el orden? Aquí no está hablando de plata, de diezmos, de pactos, de ofrendas, nada. Lo fácil, lo sencillo es: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Aparentemente es un versículo corto, pero la magnitud de este versículo es impresionante, es grande, es de responsabilidad. Entonces, cuando a mí alguien me dice ore por mí, es uno de los versículos que yo le cito a la persona, es este, y se lo explico. Y es un versículo que tú puedes evangelizar, puedes predicarlo, porque es la verdad bíblica de Dios. ¿Escrito está o no está escrito? Escrito está. Escrito está. Por eso el Señor Jesús le dijo al diablo, diablo mentiroso, escrito está. Continuemos, versículo 5. Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso ¿a dónde? Sobre el pináculo del templo. ¿Qué significa el pináculo? La punta, la parte alta. El diablo es experto en llevar a las personas a lo más alto, al infinito y más allá. Eso hace el diablo, llevar a las personas a una altitud. ¿Y al ser humano qué le gusta? Eso, que lo adulen. Ay, mi pastorcito, ay, tan lindo que tú cantas, Andrés. Y empiezan a adular a las personas, y el diablo es experto en eso. Tenga cuidado con eso, porque vimos que a Diótrefes le gustaba ¿qué? Ocupar un lugar alto. Y eso es un peligro. Mire, cuando viene eso a la vida de una persona, tenga cuidado con eso, porque detrás de eso viene la arrogancia, viene la altivez, viene la soberbia. ¿Sí conoce esos jefes de empresas que son altivos y soberbios? Que creen que están allá caminando, levitando, no caminan sino levitan. ¿Es por qué? Porque realmente son llevados a lugares altos. Entonces tenga cuidado con eso. Mateo 4:6. Le dijo el diablo, este atrevido, si eres hijo de Dios. Segunda vez que le cuestiona. Vuelve y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mire lo que dice el diablo, porque escrito está. ¿Qué diablo tan espiritual? El primer teólogo que nos muestra la Biblia, ¿quién es? El diablo estudia la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, pues el diablo sí estudia la Biblia, pero la estudia y la tuerce, la saca de su contexto, porque le dijo el diablo espiritualmente, el hermano querubín grande, le dijo, porque escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué parte de la Biblia le estaba recitando el diablo? Pero ¿qué parte de la Biblia le está recitando el diablo? Gracias, hermano Miguel. El Salmo 91 del versículo 11 al versículo 12. ¿Quién le enseñó al diablo el libro de los Salmos? Entonces se puede preguntar, el diablo conoce la escritura, conoce la ley, conoce los profetas, y se aprendió la palabra y le recitó el Salmo 91, 11 y 12, que dice: échate abajo porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, ¿sí ve? El diablo se disfraza como ángel de luz, porque el diablo es engañador, es padre de mentira, pero le dijo: échate abajo. Estaba tentando al Señor. Mateo 4:7. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está también. ¿Sí ve la importancia de la escritura? Entonces, cuando viene un teólogo, no un teólogo, sino un teólogo, y a tratar de torcer la palabra, puede decir escrito está, pero yo también, ¿qué le decimos? Escrito está también. Y eso le dijo Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí ve la importancia de las escrituras? ¿Sí ve por qué yo soy tan cansón, tan reiterativo de que usted tiene que estudiar Biblia? De que esto es una iglesia bíblica donde le enseñamos a los hermanos que escudriñen la palabra, que la memoricen y que la pongan por obra. Una iglesia bíblica. Por sus frutos los conoceréis. Que usted sea conocido realmente por los frutos, que usted es una persona bíblica, que cuando usted vaya a su casa, o usted tenga una situación y usted abra su boca, no le dé pena. Ay, no, pastor, es que a mí me da pena hablar del evangelio. Pero ¿cómo si no le da pena hablar otras barbaridades? Entonces, no se avergüence. Recuerde que Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente al que cree, al judío. Entonces, no nos avergonzamos de Dios. No le dé vergüenza decir que es cristiano, porque hay muchos cristianos que son del FBI, de la secreta. Eso nadie sabe que son cristianos, ni idea que son cristianos. Entonces, no le dé vergüenza decir que es cristiano. Tal vez lo tilden, tal vez lo saquen de una atmósfera, tal vez de un grupo de amigos, tal vez lo saquen de la rosca, pero no le dé pena decir que usted es cristiano y que es un cristiano de verdad, un cristiano que estudia la palabra de Dios. Versículo 8. Ya vamos terminando, nos quedan 3 versículos. Téngame paciencia, porque es que el pastor habla y habla y habla y no termina y no concluye, pero es que la historia está tan buena que tenemos que desmenuzarla. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo. Oiga, qué diablo tan persistente, ¿no? Ese sí estaba persistiendo. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Primeramente lo llevó a al pináculo del templo, y ahora ¿a dónde lo está llevando? A un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Imagínense, el diablo es padre de mentira, pero por primera vez encuentro que el diablo le está diciendo una verdad. Ya le voy a mostrar la verdad que está diciendo el diablo. Entonces le mostró la gloria de ellos. Entonces obviamente le mostró la gloria del mundo. Imagínense donde el diablo se le apareciera a uno de ustedes y lo llevara al monte más alto, aquí a Monserrate, al Cerro El Cable, y le mostrara la gloria de Bogotá, y mire los edificios, y mire los carros, y mire allí la Calera, y mire esas casas que hay allí en Santa Ana, y uno quedaría: wow. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Diga nomás. Ahí caeríamos redonditos. Y hoy en día a muchas personas en el mundo, personas famosas, les está pasando eso, que suben como espuma. Eso es rapidito, pero detrás de todo eso, ¿cómo dices? Sí. Entonces el diablo les muestra la cima, pero no les muestra el abismo por el cual los va a botar. Y tristemente muchos cantantes, muchas personas famosas, que a veces uno dice: oiga, pero qué clase de música tan fea, y esa persona se volvió famosa, se volvió esto, y resultan a veces renegando contra Dios y la fama, y tienen muchos seguidores, y esas personas a veces terminan en drogas. Si les pasa, terminan en drogadicción, en problemas de homosexualismo, de lesbianismo, en contra de Dios, y sus vidas son un completo fracaso, y llegan al punto donde terminan suicidándose, porque el diablo le está mostrando la cima. El ser humano no está preparado para eso, se lo digo de todo corazón. Por eso obviamente debemos ser
servidores, tener los pies puestos en la tierra. Pero cuando le empiezan o llega una persona y le dice, venga, mire la vida que usted lleva, hermano, usted madrugando todos los días a las 4 de la mañana para manejar un camión y ganarse un salario mínimo, mire, hermano, aquí hay esto bueno y usted se va a ganar tanto. Entonces, como si usted no tiene a Cristo, usted va a decir, oiga, sí, y se va a comer el cuento. Entonces le muestran, y el dinero, dice 1 Timoteo 6:9, 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando mucho se desviaron de la fe y fueron traspasados de dolores. Es lo que dice el versículo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano empieza a concebir la codicia en su corazón y comienza, por eso es que encontramos hoy en día tanta delincuencia, porque ellos quieren coger el mundo a dos manos y puedan que coronen una vuelta y dos y tres y tengan carro y que tengan casa, pero ¿será que ellos tienen la paz que tú y yo tenemos? La Biblia dice que la paz de Dios es la paz que sobrepasa. Yo anoche dormí como un bebé, ni siquiera me di cuenta que llovió. Cerré mis ojitos y hasta esta mañana, que mejor dicho, sentí que tenía que ir al baño. Y me levanté, pero dormí como un bebé, y eso hacemos nosotros. Dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Muy bien, hermanos, están aprendiendo Biblia, los felicito. Entonces, eso es. Pero esas personas no pueden tener paz, porque no hay paz para el malvado, dice la palabra de Dios. Pero el diablo los engañó, los tentó, les mostró la cima, les mostró el pináculo, el templo, el monte alto, pero no les está mostrando a dónde el desnucadero, a dónde los va a llevar. Y obviamente, ¿a cambio de qué el diablo les está ofreciendo esto? A cambio de su alma, a cambio de su vida. Porque es que aquí esto es temporal, pero la eternidad, ay, muchos se van a llevar sorpresas. Entonces el diablo lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y mira lo que dice el versículo 9. Por eso le digo, el diablo es padre de mentira, pero aquí estaba diciendo la verdad. Y le dijo, ¿qué le dijo el diablo a Jesús? O sea, le mostró todos los reinos del mundo, la fama, la riqueza, y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. ¿Será que el diablo podía hacerlo? Jesús, si hubiera sido mentiras, Jesús le hubiera dicho, diablo mentiroso, tú no puedes hacer eso. No, pero el diablo tiene cierta facultad. El diablo tiene el poder de darle riquezas a una persona. El diablo tiene el poder de sanar a una persona, ¿o no es así? ¿O me estoy equivocando? El diablo tiene esa facultad, pero tengamos cuidado con eso. Un ofrecido dijo, todo esto te daré. Pero Juan 8:44 dice, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira, pero es una verdad engañosa vender su alma. Entonces le digo, muchos han vendido su alma a cambio de qué. Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Tú y yo tenemos la mayor riqueza. ¿Cuál es la mayor riqueza que el Señor nos ha dado? La vida eterna. Gracias, hermano. La vida eterna. No lo merecíamos, pero eso se llama gracia, un regalo inmerecido. Entonces ahora tenemos la mayor riqueza. Lo que no tienen muchos famosos en el mundo, lo que no tiene Bill Gates y todos estos millonarios que tienen muchísimo dinero, lo tenemos tú y yo. Y a nosotros no nos costó nada. ¿A quién le costó todo? A Jesús. Pero ahora tenemos ese precioso regalo de la vida eterna, de la salvación. Mateo 4:10. Nos quedan 2 versículos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque ¿cómo volvió y le dijo? Cuarta vez que se menciona, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús no le dijo, yo te ato, yo te mato, yo te reprendo, no. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. O sea, lo resistió. ¿Cuál fue vino la tentación, pero la resistencia ¿con qué fue? Siempre fue con la palabra, con la espada del Espíritu. Lo resistió con palabra. Por eso Santiago 4:7, creo que lo tengo ahí. Mire lo que dice, agárrense con el diablo, dele varilla. ¿Sí? Uy, este pastor, ¿qué versión está leyendo? No, dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué hace? Resistir al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Solito se va ese desgraciado. Se va. Cuando usted se somete a Dios, cuando usted resiste al diablo, el diablo dice, no, yo perdí la batalla con este cristiano. Este pastor los enseñó a ser bíblicos y no, yo ya no pierdo más tiempo con este porque este ya lo perdí. Entonces el diablo solito se va, sin necesidad de que usted lo reprenda, lo ate, lo mate y lo jale las mechas, se agarre con él.
No, el diablo solo se va, huirá de vosotros, porque el diablo conoce la autoridad, los demonios conocen la autoridad. El versículo 11, ¿qué nos dice? El último versículo de esta enseñanza, tan buena que estaba, se nos acabaron los versículos. Entonces el diablo le dejó, y he aquí ángeles venían y le servían al Señor. Entonces eso es lo que hace realmente el diablo. El diablo ya suelta al cristiano, dice: no, este cristiano no puede más, me ganó la batalla. ¿Por qué? Porque está yendo a la palabra. Por eso el diablo no le conviene las iglesias bíblicas, porque el diablo no le conviene que los cristianos aprendan Biblia. Por eso los cristianos tienen allí enceguecidos y entretenidos a los de la iglesia de la prosperidad, a los de la prosperidad y la confesión positiva, porque ahí no hay Biblia, ahí solo hay emociones y gloria a Dios y aleluya, y el diablo está feliz allá danzando con ellos, porque no les interesa que los hermanos sean bíblicos. Pero cuando comienzan a ser bíblicos y escrito está, es cuando el diablo comienza obviamente a tratar de persuadir, pero ya llega un momento donde ese berraco se va. Entonces el diablo le dejó, no pudo, el diablo desistió. El diablo no tiene poder sobre un verdadero creyente, y los demonios lo saben. Una última cita que me quedaba por ahí, Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces el diablo y los demonios conocen la autoridad. ¿Sí lo dice la Biblia? Conocen la autoridad. No, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo y conozco a Jaime y conozco a Fernando y conozco a la hermana Ana y conozco a David y conozco a cada uno de ustedes y a Ludi, y los conozco y sé que hay una autoridad sobre ustedes. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caramba, entonces pone bueno. Vamos concluyendo. Entonces escrito está plasmado en la historia bíblica desde el comienzo: la rebelión, el diluvio, Sodoma y Gomorra, lo que hemos estado estudiando, los reyes del Antiguo Testamento, los profetas. Vemos que la salvación solo es por medio de Jesús. Hemos hablado del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto, y todas nuestras enseñanzas son bíblicas, lo que dice la palabra. Y perdónenme que a veces me extiendo, porque a veces duro hasta 40 minutos, 50 minutos, una hora predicando y hablándole a usted Biblia y Biblia y Biblia. ¿Por qué? Porque escrito está. Es la forma como nosotros podemos aprender, madurar, capacitarnos y tomar la autoridad. Y el último versículo que escrito está para concluir la enseñanza del día de hoy, gracias Natalia, Apocalipsis 20:15, dice: y el que no se halló inscrito, escrito está que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Ay, pastor, no me meta terror. ¿Quién lo dice? La palabra. Escrito está que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿De quién está hablando ahí? De las personas que rechazan el evangelio, de los que no quieren venir a la iglesia, de los que les da pereza, de los enemigos de Cristo, de los enemigos del Señor Jesús. Esos son los que no han escrito su nombre en el libro de la vida. Tú y yo, ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuánto costó? 30 denarios, 30 monedas de plata, no costó nada. El sacrificio, el gratín, como nos gusta, pero a Cristo le costó todo. El derramamiento de su sangre, el dolor en su cuerpo, entregar su vida por cada uno de nosotros. Y si a Cristo le costó todo, nosotros tenemos ahora que rendir nuestra vida a Él. Pero escrito está. ¿Sí ve la importancia? Les decía la palabra clave de esa enseñanza 4 veces. Se repite la palabra escrito está. La importancia de las escrituras, la importancia de meditar en la palabra de Dios, de ponerla por obra, de memorizarla y de ir y contarle a otros de las maravillas de Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta pequeña congregación. No es una congregación de multitudes, pero es una congregación pequeña donde estamos a ustedes nutriéndolos. No le damos comida light, no le damos chatarra, no le damos hamburguesas espirituales, pues son tan ricas, pero aquí no le damos eso. Aquí les damos puros vegetales, puros nutrientes para alimentarlos a ustedes, no para que sean cristianos raquíticos, porque hoy le digo, hay cristianos que son raquíticos y llevan 20 años y ni siquiera saben unos conceptos bíblicos tan básicos. Me pasó 10 años, pero como a mí me pasó, yo no quiero que a ustedes les pase. Por eso aquí los instruimos en la palabra, y Biblia, y Biblia, y Biblia. Y así el hermano que se fue con todo aprecio me dijo: pastor, es que usted habla mucha Biblia, es que a mí no me gusta eso, me da pereza, me da sueño sus predicaciones. Bueno,
Pues si le da sueño al hermano, pues yo no puedo hacer nada, yo estoy hablando lo que dice la palabra. De hecho, si le da sueño, pues recuerde que hubo un joven que se llamaba Eutico en el libro Los Hechos, cuando Pablo estaba predicando largamente. ¿Y qué le pasó a Eutico? Que estaba en una ventana. ¿Y qué le pasó? Se durmió el hermano. Ay, pobrecito, se le durmió porque el hermano Pablo estaba predicando y cayó y ahí murió. Y gracias a Dios que era el tiempo de la iglesia apostólica, el tiempo de los milagros, y Pablo lo resucitó. Pero si aquí se me duerme alguno y se me cae la silla y se muere o se parte un brazo, pues yo no soy Pablo y yo no lo voy a poder resucitar. Malas noticias. Entonces no se me duerma, esté atento, aprenda, tenga disposición. Si usted viene una hora a la iglesia, pues desconéctese del celular, desconéctese del almuerzo, de los compromisos que tiene, y bueno, voy a aprender palabra de Dios. Yo creo que esto es una palabra maravillosa de parte de Dios. Como le digo, fue un mensaje que a última hora anoche el Señor permitió y ¡pum!, lo cambió, porque había una situación y dije, bueno, prediquemos de esto, y cogí rápidamente y cuadré mi bosquejo, porque pues tengo la costumbre de armar mis bosquejos. Hacerlo, ser ordenado en la palabra de Dios, hacer una buena y correcta exposición de la palabra de Dios. Aquí no venimos a entretener absolutamente a nadie para que las personas se sientan bien, no, venimos a confrontarlo, a bendecirlo con la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios por este día que nos permite. Orar por la vida de mi amigo, de este hermano en el Señor, para que el tiempo que reste de su vida pueda vivir el Evangelio de Dios. Y que cada uno de nosotros, porque nadie sabe qué será el día de mañana, ¿o sí? Usted sale ahorita a este lugar y nadie sabe qué es lo que va a pasar. Tenemos planes, tenemos que ir al piqueteadero y comernos una papa allí, ¿cierto? Y qué sé yo, pero nadie sabe qué será el día de mañana. Por eso el libro de Santiago nos habla acerca de esto, de vivir cada día como si fuera el último día. Padre precioso, te damos gracias en esta mañana. Gracias por nuestra vida, gracias por tu palabra, Dios, porque escrito está, Señor, que tenemos que escudriñar tu palabra, Dios. Y a veces tenemos argumentos, nos volvemos flojos, perezosos en cuanto a tu palabra, Dios. Pero te pedimos que tú nos llenes del conocimiento de tu palabra, Dios. Y que no solamente tengamos un conocimiento, sino que lo podamos aplicar en las diferentes áreas de nuestra vida, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la hermana Anadoli que nos visita el día de hoy. Por cada persona, Señor, que tú permites que venga a esta humilde congregación y que puedan ser instruidos en tu palabra, Dios. Por las familias aquí representadas. Gracias por el maestro bíblico, Señor. Pero ante todo, gracias porque tú nos has perdonado, nos has amado, has tenido compasión, misericordia de nosotros, que nosotros aún siendo infieles, tú permaneces fiel. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.